Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al mundo revuelto. Bueno, hay temas muy interesantes que me apetecía tocar. Uno de ellos es el que vamos a hablar hoy, que es la situación política y sobre todo social en Nicaragua. Hace unos días el presidente chileno Gabriel Boric condenó ante las Naciones Unidas, en un gesto que por cierto fue bastante aplaudido, el régimen que Daniel Ortega tiene impuesto en Nicaragua, y que vamos a ver hasta dónde llega, porque el mandato acaba de empezar en el año 2022, después de las últimas elecciones presidenciales. Acumula ya unos cuantos. Fue presidente de Nicaragua entre el año 85 y el año 90. Hay que aclarar que en Nicaragua, a diferencia de en España, los mandatos presidenciales duran 5 años. Así que fue durante una legislatura entre el 85 y el 90. Pasó a la oposición. Nunca dejó la vida política, Daniel Ortega. Siempre, una vez fue presidente y luego pasó a la oposición. Fue una figura de gran consulta y de gran trayectoria en la política y en la oposición nicaragüense. En 2007 consiguió recuperar el poder en los comicios. Desde entonces no lo ha vuelto a perder. Por cierto, acumulando cada vez situaciones peores en este país centroamericano. Daniel Ortega empezó su carrera muy joven, su carrera en la política y en la militancia. Él era guerrillero sandinista. El sandinismo, que es una ideología, por cierto, que se da en Nicaragua y que en España pues no tenemos, es muy parecido al marxismo-leninismo, muy parecido a estas soluciones socialistas que aplicó durante buena parte de su mandato Fidel Castro en Cuba. Digamos que ese sería el referente político. Fidel Castro en Cuba, el referente político más cercano en el tiempo. Él fue guerrillero y él ayudó a acabar con el dictador Somoza, que tenía en una estirpe familiar, por cierto, controlado al país. Él consiguió acabar con el somocismo. Que hay algo paradójico en todo esto. Él nació en un municipio nicaragüense que se llama La Libertad. Ahora verás por qué te digo que hay algo paradójico en esto. Marxista-leninista, tuvo un primer mandato, ya acumulando algunas críticas por su ferocidad y por su poca tendencia al diálogo. Pero desde luego fue todo a peor. Una vez volvió en el 2007 al gobierno. Vamos a ver si cuando en 2026 toque repetir otra vez las elecciones para un nuevo mandato de 5 años, como se aventuran a decir algunos de sus opositores, cae Daniel Ortega. Que parece, por cierto, bastante complicado que pueda llegar a caer Daniel Ortega, porque claro, él fue una persona bastante oprimida y perseguida por su militancia política y por su activismo contra el somocismo, contra la dictadura que atenazó a Nicaragua durante buena parte de su historia en el siglo XX. Él luchó y consiguió acabar con esta dictadura, pero es que luego esto dicen de sí, luchas contra algo y luego te conviertes tú en lo peor. Por eso dicen que puede que Daniel Ortega sea uno de esos casos en los que se pasa de oprimido a opresor. Desde que volvió al cargo en el año 2007, solo ha ido acumulando críticas por sus malas artes y por sus intentos de mantenerse y perpetuarse en el poder de formas que probablemente no sean demasiado democráticas. Entre ellas están, por ejemplo, prohibir a los diferentes líderes opositores y a los diferentes partidos opositores de tener candidatos a los comicios o tener un control feroz de casi todo lo que pueda suponer un cambio en el sistema, desde la justicia hasta la prensa, en algo que por cierto ha sido muy criticado por los que antes eran sus partidarios, sus apoyos, y ahora se han convertido en sus más fervientes críticos, en una situación social que además tampoco es buena. Así que el régimen de Daniel Ortega se debe analizar como lo que es un régimen de cada vez más falta de libertades, que sí cumple con el formalismo y con el procedimiento
de ir a votar, en este caso, como marca la ley, cada 5 años. ¿Pero a qué precio? En un país donde, por ejemplo, hay presos políticos. Esa frase que en España hemos escuchado tantas veces. Pues hay presos políticos reales. Desde luego, una situación que preocupa también a la izquierda. Boric ha sido una de las personas que más claramente se han posicionado contra Daniel Ortega, pero otras figuras de la izquierda también lo han hecho. El régimen de Daniel Ortega, que abochorna a Centroamérica, que complica la situación de los nicaragüenses y que de momento vamos a ver qué final parece tener, porque complicado parece que vaya a haber una solución democrática a una persona que se dedica a jugar con el resultado de las elecciones como de una manera muy simple, prohibiendo todo lo que puede ir en contra suyo. Sí, manteniendo el formalismo de ir a votar, pero ¿a qué precio? ¿Votar a qué precio? Es una figura muy criticada, muy controvertida y que hay que tener en el radar de la política internacional porque sus planteamientos también afectan a lo que pasa en el planeta y sus amigos, ex amigos, aliados y ex aliados también pueden marcar lo que te pasa a ti en la vida, en el día a día. Un repaso rápido, breve, pero para que quede claro a quién es Daniel Ortega.